Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Carlos Restrepo. Yo hoy en esta RAE les voy a hablar acerca de el cuidado del paciente con radiodermitis. ¿Cómo tenemos que actuar con este paciente? Antes de eso, pues nada, invitarlos a nuestro congreso, a nuestro sexto congreso internacional, octavo congreso nacional de atención al paciente con heridas que vamos a hacer del 29 al 31 de marzo. Va a estar súper genial. Vamos a tener invitados de México, de España, invitados nacionales. Vamos a tener muchos talleres precongresos para que venga, aprenda con nosotros a vendar al paciente quemado, talleres de VAC, de vendaje en el paciente con linfedema, en fin. Va a estar súper genial para que venga y nos acompañe 29 al 31 de marzo, la próxima semana en el Hotel Trip. Muy bien, entonces, empezando a hablar del paciente con radiodermitis, hay una cosa que es supremamente importante y que tenemos que tener en cuenta. Primero, pues hay que recordar que la radiodermitis, sí, como estos pacientes que ven en pantalla, son pacientes, entonces mire las características de esas lesiones, ¿cierto? Mire esas quemaduras, mire esas partes erosivas que se ven ahí, esas partes eritematosas, sí, que son propias de estas lesiones. Casi que el paciente cuando empieza con radiodermitis, podríamos decir que en el 95% de los casos, el paciente termina con una lesión por radiación, ¿sí? Más o menos en la tercera o cuarta sesión, como vamos a ver más adelante. Pero quiero que observen estas lesiones porque esos son diferentes pacientes en diferentes momentos de su terapia de radiación y van viendo cómo van cambiando las características de este tipo de lesiones. Es importante que usted tenga en cuenta que estos pacientes por lo general eh, empiezan muchas veces en una depresión severa, aparte de la enfermedad que tienen por estas lesiones que se pueden poner hasta demasiado profundas, dependiendo del grado de radiación con la que esté el paciente. Muy bien, entonces continuemos diciendo que las lesiones por radiodermitis, ¿sí? Hacen parte de un grupo grande de lesiones que son las lesiones neoplásicas. ¿Listo? Entonces, para entrarme un poco más en lo que son las lesiones por radiodermitis, voy a empezar hablando de lo que son las lesiones neoplásicas. Según la BUNS en el 2006, las lesiones neoplásicas son aquellas producidas por tumores, ¿sí? Son aquellas tumores que están avanzados, residuados, metastásicos, donde hay un grado de infiltración importante. Ese grado de infiltración hace que se dé la ruptura en la integridad cutánea. Listo. Aparte de eso, casi siempre tienen una condición de ulceración. Esa proliferación, por lo general, crece demasiado, ¿cierto? Y sobre todo, casi siempre hacen parte de un tumor maligno que se filtra y erosiona la piel, causando, pues muchas veces, pues esa ruptura. Es importante que usted tenga en cuenta que con este tipo de lesiones no buscamos cicatrizar, buscamos hacer cuidado paliativo, buscamos usar paliación, disminuir el dolor. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que estos pacientes los vamos a llevar a lo largo del tiempo, van a aprender algunas características que vamos a ir atendiendo a medida pues que pasa el proceso, pero no vamos a colocar, podría decir, que nada que granule al paciente, no podemos hacer nada que granule, porque estos pacientes, si usted lo pone a granular, pues puede ser que la lesión se ponga mucho más grande. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí es cuidado paliativo. Ahora, los pacientes con radiodermitis, digamos que son los únicos que rompen esa norma porque estos pacientes sí tienden a cicatrizar, pero porque sus lesiones son secundarios a un proceso, no a la lesión tumoral como tal, pero vuelvo y digo, hacen parte de estas lesiones. Muy bien, entonces, aparte de eso, podemos decir que también se conocen las lesiones neoplásicas como las fungating wounds, que son infiltraciones cutáneas de células que casi siempre resultan de un tumor primario como estamos ahorita y es muy importante tener en cuenta que pueden también resultar de un tumor primario, pequeño, grande, eso va a depender del sitio, la extensión, va a depender de muchísimas cosas. Entonces, lo que sí lleva obligatoriamente es una metástasis que invade la piel, ¿cierto? Y a niveles superficiales y profundos, ya sea durante procesos quirúrgicos, diagnósticos, en fin, cualquier tipo de proceso y cualquier tamaño de tumor. Obviamente, casi siempre las infiltraciones más grandes pues dan de tumores mucho más grandes. ¿Listo? Y se conocen, como les decía ahorita, como fungating wounds o como heridas
tipo hongo por la forma que guarda. Con esto claro, entonces usted aquí va a ver diferentes tipos de lesiones neoplásicas, dependiendo las características. Quiero que observe muy bien, por ejemplo, esta lesión, si usted mira esta lesión, mire que es una lesión que crece hacia afuera, las otras está posiblemente, si su conocimiento en heridas es poco, podría pasar casi como si fuera una úlcera de miembros inferiores, ¿cierto? Que está sucia, ¿sí? En su momento este paciente se diagnosticó de esa manera, y la que está en la parte inferior derecha, pues mire las características, es el lecho que es como si fuera verrugoso, ¿sí? Es un lecho que, como ven ahí, está desvitalizado, que está muy húmedo, que es una de las características de los pacientes con lesiones neoplásicas, como vamos a ver a continuación. Entonces, esto es un panorama de lo que usted puede encontrar en los pacientes con lesiones neoplásicas. Ok, entonces tenga en cuenta también que, mire, por ejemplo, esta otra. Este es un paciente que nos llega con una lesión neoplásica que fue en su momento diagnosticada como paciente con una úlcera de miembros inferiores. Este es miembro inferior. Se tomaron las fotos pues grandes para mayor detalle, pero mire que las lesiones pueden pasar como una úlcera, entre comillas, tradicional, como conocemos, y ahí pues puede haber un error de diagnóstico que nos va a llevar a colocarle lo que no es, y eso pues también nos va a llevar a que este paciente sea infradiagnosticado muchísimas veces y que que se le coloque lo que no se debe y pues demore muchísimo tiempo para cicatrizar. Ok, entonces hay que hablar en esta producción de lesiones de la fisiopatología de las úlceras oncológicas. Ya vimos un poquito la definición, ya vimos algunas imágenes de lo que podemos encontrar en el paciente con radiodermitis. Ahora vamos a ver cuál es la fisiopatología de estas lesiones, por qué se producen. Pues primero que todo, las úlceras oncológicas representan un daño masivo de crecimiento del tumor, pérdida de la revascularización y por último una ulceración, ¿cierto? Casi siempre son crecimientos incontrolados de un tumor que termina rompiendo la piel. Pero ojo, esto no tiene un tiempo, puede ser rápido, en un mes, puede ser en un año, puede ser en 6 meses, va a depender de la metástasis y cómo el paciente lleve el proceso. Aparte de eso, también va a haber una invasión de células tumorales. Esa invasión de células tumorales, cuando se da un crecimiento de células anormal, rompen vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos empiezan a que el paciente empiece a sangrar mucho, ¿cierto? Hacen que el paciente empiece a sangrar mucho, perdón, y invaden también terminaciones nerviosas produciendo dolor. Entonces acá hay dos características ya que vamos a tener en el paciente con lesiones neoplásicas. La primera es el dolor, ¿cierto? Muchas veces aumentadísimo. Y segundo, va a ser el sangrado. Casi siempre las úlceras oncológicas, las úlceras neoplásicas, su principal característica es que empiezan a sangrar de forma desmesurada. Entonces vamos a tener ahí dolor y vamos a tener ahí sangrado. Son lesiones que están neovascularizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que forman nuevos vasos a partir de vasos existentes. Si se rompen, estos pueden tener mucho sangrado, ¿cierto? Que les decía ahorita, un sangrado que puede llegar al paciente, en algunos casos, cuando es demasiado severo, a tener implicaciones sistémicas. Y por último, tenemos que se produce una masa tumoral necrótica. Casi siempre hay una mala vascularización, se aumenta el riesgo de necrosis, se produce proliferación aeróbica, ya sea por Staphylococcus o pseudomonas, y anaeróbica, que es la causante del mal olor. Entonces, mire que acá tenemos varias características que nos van a definir este paciente. Primero, crecimiento incontrolado. Segundo, aumento del dolor. Y tercero, sangrado. Con esas tres primeras vamos a empezar a trabajar con ese paciente. Y es un sangrado que va a ser por lo general hasta que el proceso acabe, si acaba, si no hasta el final de los días, lo mismo que el dolor y lo mismo que el crecimiento desacelerado. Por eso son lesiones que afectan mucho la parte estética, la parte cosmética del paciente, y esos pacientes pues saben que empiezan en un proceso de depresión muchas veces que lo llevan a aislarse de los demás. Estas lesiones pues tienen dos tipos de crecimiento, los crecimientos de forma de cráter, que es lo que llama un proceso destructivo, ¿sí? Mire que es una lesión que es hacia arriba, encerrada, con unos bordes donde se protege el lecho, y la lesión en forma de nódulos, que es una lesión proliferativa, es un proceso proliferativo. A la pregunta cuál será mucho más severo, pues será el de forma de cráter, que es un proceso más destructivo, más agresivo, por así decirlo así. Entonces, mire los dos tipos de crecimiento que usted va a encontrar
en las úlceras neoplásicas, en las úlceras oncológicas. Hombre, habrá alguna que se sale de ese tipo de crecimiento, por lo general, perdón, todas se enmarcan en esta parte. Ok, hablemos ahora de la etiopatogenia de las úlceras oncológicas, las úlceras neoplásicas. Hay que tener en cuenta que estas úlceras oncológicas intervienen en lo que se conoce como la oxigenación tisular, en la oxigenación de los tejidos. ¿Eso qué hace? Que se aumente el drenaje linfático y siempre sean muy exudativas. Esta es otra de las características de las lesiones. Son muy exudativas y tienen pues una hemostasia importante. Eso hace que se produzcan 4 características. Primero, que se dé una anoxia celular local. Bueno, realmente 5. Que sea una anoxia celular local, porque como hay una oxigenación tisular disminuida o alterada, pues esto hace que se dé una anoxia celular local. Esto lleva a que se dé una necrosis tisular, por eso el olor característico de estas lesiones, que sean alteraciones del pH, ¿sí? Haciendo que muchas veces la perilesión se vea mucho más afectada. Hay alteración de la coagulación, la oclusión y la necrosis está alterada de manera que no hay forma de pararla. Y por último, hay una muerte celular. Eso pues aumenta ese mal olor que atrae el paciente. Entonces tenemos un sangrado aumentado, un drenaje aumentado, un exudado aumentado, pues aparte de eso tenemos un olor, sangrado, dolor y por último pues un drenaje aumentado. Tenga en cuenta que estas características las va a encontrar por lo general en casi todos los pacientes que tienen una úlcera oncológica. Mire, esto es tan importante y esto es lo que nos lleva a que el paciente utilice la radiación para que aparezca la segunda parte de las lesiones, que son pues, las lesiones por radiodermitis. Recuerde que esta charla la estamos haciendo en el marco del 6º Congreso Internacional de Atención al Paciente con Heridas y 8º Nacional de Atención al Paciente con Heridas, que lo vamos a realizar del 29 al 31 de marzo, la próxima semana. Vamos a estar con invitados nacionales e internacionales y vamos a tener muchos precongresos. Muy bien, ya después de la cuñita, sigamos diciendo entonces que esto lleva a que sea un deterioro del sistema linfático, se altere la presión, las presiones del líquido intersticial, pues porque empieza a salir de forma desmedida, ¿cierto? Se da un colapso vascular, un infarto, una hipoxia, ¿cierto? Necrosis de los tejidos y aparecen los 3 enemigos que tenemos que atender en las úlceras neoplásicas, que son el mal olor, el éxodo abundante y la fragilidad de los capilares o el sangrado. Y tenga en cuenta que este va a ser hasta el final de los días. O se para el proceso oncológico y se acaba la masa tumoral, que por lo general es muy complejo que pase cuando ya está la piel abierta, o pues el paciente casi que pues, fallece con estas características. Ok, entonces cuando hablemos ahora un poquito de lo que es el crecimiento tumoral. El crecimiento tumoral pues tiene varias características y es que usted puede tener, ya vimos que había como un crecimiento ahorita en forma de cráter o un crecimiento proliferativo, pero aquí tenemos lo que se conoce como el crecimiento exofítico o vegetante. Sí, lo que se conoce como las heridas o las lesiones en aspecto de coliflor, las fungating wounds que les decía al principio. Miren que estas son hacia afuera, como un coliflor, hacia arriba, si son masas que estéticamente son muy impactantes por el tamaño, y tiene otras que son de crecimiento endofítico. Entonces, crecimiento endofítico son aquellas en donde, por decir algo, me perdonan o sea, es un poquito coloquial, crecen hacia adentro, ¿cierto? Como una úlcera normal. Digamos que sí que el crecimiento de una úlcera por presión, por así decirlo, que va rompiendo hacia abajo, va haciendo daño hacia abajo, aquí lo mismo. Es un crecimiento irregular, con bordes evertidos, indurados, de fondo sucio, ¿sí? No tiene algo inflamatorio, como sí lo pueden tener las úlceras tradicionales, por así decirlo, que evolucionan hacia la destrucción de los tejidos. Como ven acá, entonces mira un crecimiento exofítico hacia afuera y otra con crecimiento, perdón, endofítico. Perdón, muy bien, entonces, ¿cuál es más severa? Yo creo que están a la par. ¿Qué sí causa más daño? El crecimiento endofítico. ¿Cuál es estéticamente peor? Pues el crecimiento exofítico. La que crece pues, más daño es el de crecimiento endofítico, ¿cierto? Pues, pero yo creo que en como decía más, se dan a mano. Muy bien. Entonces, solamente mencionarles algo de epidemiología. Los tumores más frecuentes que pueden desarrollar son úlceras neoplásicas, cáncer de mama, laringe, colon, vulva, ovario, ¿cierto? Tumores de piel no melanoma, en fin, melanomas, sarcomas.
Y aquí esto es mucho más grande, solamente pues decirles cuáles son los que usted no va a encontrar en clínica. ¿Cómo se clasifican las úlceras oncológicas? Esas úlceras oncológicas se clasifican, ustedes van a ver que lo pueden encontrar en forma de pápulas, placas, nódulos, máculas, ulceración. O sea, decir, pero oiga, pero es que eso es como las lesiones tradicionales, por así decirlo. Sí, usted puede tener todos estos tipos de lesiones, pero realmente no hay una clasificación específica de las úlceras oncológicas. Me explico. Usted, por ejemplo, en las úlceras por presión tiene estadio 1, 2, 3, 4. En el pie de pie diabético tiene el Warner 1, no sé qué, dependiendo de la escala que utilice. Y así, a medida que la herida se va colocando más severa o va disminuyendo su severidad, usted puede tener una clasificación que define el momento en que está la lesión. En las úlceras neoplásicas o oncológicas, eso no pasa. Son lesiones que no tienen un grado de lesión. Solamente, por ejemplo, o es un sarcoma o es un melanoma, y será melanomas al final del día, no es que esté el melanoma mucho mayor, no. Estas lesiones por lo general se clasifican dependiendo dependiendo de la evolución. Entonces va a tener tres tipos de evoluciones: la evolución invasiva, la destructiva y la invasiva destructiva. La invasiva es una proliferación externa de lesiones tumorales, ¿cierto? Usted claramente ve la destrucción de tejido, pero no tiene como una infección, no tiene tanto problema, por así decirlo, sistémico, por así si se puede decir así. La evolución destructiva es que ya hay una proliferación externa de células tumorales, ¿cierto? Aquí ya hay claramente destrucción de tejido más que la destrucción en la evolución invasiva. Hay mal olor, sangrado. Sí, mire que en la invasiva no teníamos sangrado. Y sobre todo un impacto psicológico porque ya aquí esa destrucción, esa evolución sí es mucho más severa. Y tenemos la combinación de invasiva destructiva. Aquí tenemos ya mal olor, sangrado, dolor local, impacto psicológico supremamente grande y sobre todo sobreinfección, que no tenemos en las otras dos. Entonces, si usted tiene una úlcera oncológica, una úlcera neoplásica, y tiene algunas de las destrucciones, pues ninguna es la ideal, pero la menos severa siempre será la invasiva. ¿Qué puede pasar a uno de los otros? Claro, y se puede combinar, claro, va a depender del proceso oncológico que tenga el paciente, cómo esté ese proceso. Entonces, seguido de eso, ¿cómo se clasifican las úlceras oncológicas? Las úlceras oncológicas, como les decía, pues no tienen una clasificación, se pueden clasificar como lesiones abiertas o cerradas, si tienen o no ruptura en la integridad cutánea. Son, por ejemplo, ahí tiene entonces como lesiones abiertas o cerradas o en función de la evolución, como les decía ahorita, evolución destructiva, evolución, ¿cierto? Pero no tenemos estadios, eso es supremamente importante. No se puede decir que tenemos que esta está más severa que esta, no. La que sí, eh, ok, entonces, antes de decir lo que les iba a decir, usted tiene muchísimas lesiones neoplásicas. Aquí en esta tablita, en ese cuadrito les muestro más de 15 tipos de lesiones neoplásicas. Yo podría decir que hay más tipos de lesiones neoplásicas que úlceras tradicionales como tal, ¿cierto? Mire, solamente aquí tenemos marjolín, cuerno cutáneo, sarcoma en partes blandas, melanoma, carcinoma espinosa, Keira, en fin, tenemos prácticamente un ejército grande que nos va a poner mucho a trabajar. Listo. Y ninguna de esas pues está como en grados, por así decirlo. Ahora aparecen, esas son las lesiones oncológicas. Ahora tenemos unas lesiones post-oncológicas, que son lesiones secundarias al tratamiento. Por ejemplo, la radiodermitis. ¿Cuándo aparecen? Pues cuando el paciente ha tenido una extirpación de algo, una incisión, sutura, sí, cualquiera de esas cosas. Y eso lleva entonces a que aparezca la radiodermitis, que son las únicas lesiones que están del grupo de las oncológicas que sí tienen grados de clasificación, ¿cierto? Ojo con esto. Todas las otras van de acuerdo a la evolución, pero esta yo sí puedo decir que está en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, como vamos a ver más adelante. Ahora sí, ¿qué es las lesiones por radiodermitis o qué es la radiodermitis? Entonces primero que todo, la radiodermitis son lesiones, son una técnica, perdón, de tratamiento que tienen radiaciones ionizantes. ¿Sí? ¿Qué hacen esas radiaciones? Afectan o atacan el ADN de las células haciendo que no se vuelvan a replicar. ¿Listo? Como están dividiendo, paran esa división y vamos tratando de parar, pues eso, esas células que están produciendo ese proceso oncológico. Aquí es muy importante, hay diferentes tipos de dosis dependiendo las características del paciente y el proceso oncológico que tenga. Casi siempre son sesiones fraccionadas, perdón, de forma diaria, 5 días a la semana durante varios días. ¿Listo? Esa es más o menos cada cuánto tiene que hacer. Ahora,
a qué dosis se le coloca, ya vamos para allá. Son tratamientos locales, ¿cierto? Solamente se hace la radiación en la parte donde se aplica, pero la prelesión también se ve afectada. Es muy importante que usted tenga en cuenta es que la toxicidad cutánea que produce la radiación se conoce como radiodermitis. ¿Listo? Y no, en el 95% que se irradia sufren una lesión por radiodermitis. Aquí tenemos entonces algunos pacientes, algunos vieron al principio de esta presentación con ese eritema, sí, miren la clasificación, perdón, la clasificación no, los estadios o las formas que tienen esos eritemas, los diferentes tonalidades de rojo, miren la forma, sí, que esto pues habla mucho del tipo de reacción que tiene el paciente. Pero muy bien, si usted me está diciendo que casi todos los pacientes que tienen radiación van a sufrir de radiodermitis, ¿qué hace que al paciente le aparezca esa radiodermitis? Hay varios factores. Primero, la intensidad de la radiación. Esa intensidad con que se irradia el paciente va a tener varias características. Primero, del tipo de radiación que recibe el paciente, la dosis total, la dosis por fracción, el área anatómica de tratamiento, la admisión de quimioterapia, el individuo y sobre todo hay que tener en cuenta las características previas de la piel donde se va a irradiar. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que si el paciente es un paciente que tiende a la caquexia, que tiende a la desnutrición, pues este proceso va a ser mucho más severo, este proceso va a ser mucho más complejo, ¿sí? Entonces puede que las lesiones aparezcan mucho más rápido que en otros pacientes. Vamos a ver ahorita más adelante que estas lesiones aparecen sobre la tercera o cuarta sesión de radiodermitis, ¿cierto? Que si el paciente tiene algunas características previas, por así decirlo, de prevención, podría extenderse un poquito más, pero que es casi obligatorio, ¿sí? Si aquí hay alguna persona que esté en oncología, creo que me da un poquito de razón, casi que obligatorio que esos pacientes terminen con esas lesiones por radiación. Se demoran, pero cuando aumenta la intensidad de la radiación, cuando aumentan los grays que se le aplican al paciente, es casi que obligatoria las lesiones por radiación. Entonces hay que tener en cuenta las capas de la piel, estrato córneo, lúceo, granuloso, espinoso y basal, porque con eso pues vamos a trabajar ahorita a continuación. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la radiodermitis? Ya vimos las de las lesiones oncológicas y ahora vamos a hablar de la radiodermitis. Primero, entonces, la radiación me produce un daño o le produce un daño a las células que están creciendo de forma anormal. Ese daño, pues, digamos que sufre una compensación. Y es que, es como si la célula dijera, o el cuerpo dijera, ese ADN, ese daño, vamos a repararlo y aparece a repararlo de forma rápida y de forma descontrolada, que es cuando empieza a crecer la, la lesión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que se da acá es que en esa capa basal, esas células son más radiosensibles, tienen una mayor división, se hacen de forma mucho más rápida y en ese momento que ya está como en furor, es cuando al paciente se le inicia la radiación. Esto hace entonces que haya un porcentaje fijo de células basal que se destruyen. A medida que sea la radiación, pues del 20 del 30%. ¿Listo? Del 10% dependiendo el número de células, perdón, la característica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las células que van quedando se van cornificando, se desprenden, ¿sí? Hay una alteración entre el balance normal de células de la capa basal de la superficie cutánea, ¿cierto? Y estas células entran en reposo, ¿cierto? Digamos que la radiación, las que quedan, las hace entrar en reposo y apenas se tratan de estimular, ¿cierto? Para que entren en mitosis, no les da y empiezan a morir. ¿Listo? Entonces, la radiación casi siempre termina con esas lesiones, pero con un poquito de tiempo, para que lo tengan claro. ¿Listo? Esas zonas terminan muriendo, pero tiene que tener esas características. Ok, entonces después de eso, pues se da una respuesta inflamatoria, hay liberación de histonina y serotonina, hay un daño vascular, ¿cierto? Que se da en esas células extracapilares, una dilatación capilar, empieza el paciente a sangrar, hay un eritema, hay descamación, esa descamación puede ser primero húmeda y volverse una úlcera. Seguido de eso, es importante que usted entienda que estos daños se van a producir entre la primera y la cuarta semana de tratamiento, más o menos entre la cuarta, quinta sesión de radiación, ¿cierto? Y van a ir muchas veces hasta muy largo en el tiempo. Hay veces es tan largo que se puede dar hasta cuando el paciente ya ha cerrado su lesión y aparece post-radiación, si se puede decir así. Entonces, ¿qué pasa? Se da un eritema, dilatación de los capilares, empieza a sangrar, hay un edema por aumento de la vascularización y aparece desde el primer día hasta 2 o 3 semanas.
Y seguido de esto, entre las 2 y 4 semanas aparece una hiperpigmentación cutánea, ¿cierto? Hay migración de melanina a la superficie, ¿sí? Hay dermatitis seca, hay disminución de las capas basales y células sebáceas sudoríparas, ¿cierto? Pasamos de una descamación húmeda a una dermatitis seca, ¿cierto? Y sobre todo, empieza a aparecer después de los 20 Gray, los 20 Gy, que es la dosis que se le da al paciente. Los 20 Gy son 20 Grays, que es la medida de la radiación. Hay unas glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿cierto? Se empiezan a destruir, sobre todo después de los 30 Grays. Y de ahí para allá va a ser mucho más el daño entre más Grays tenga aplicado o ordenado el paciente. Entonces, mire, sea un eritema, dilatación de los capilares, una hiperpigmentación cutánea, hay una dermatitis seca, perdón, ¿cierto? Hay afectación de glándulas sudoríparas y sebáceas y sobre todo, perdóname, tengo la garganta muy seca, aparece unos daños dependiendo los grades que esté recibiendo el paciente. Entonces, mire, esos son pacientes en diferentes momentos de la radiodermitis. Mire que son lesiones que son secas, mire que son lesiones que son descamativas, el eritema, ¿sí? Que si usted ve, por ejemplo, ese paciente de arriba y es una adulta mayor, por ejemplo, que no se seca bien cuando se baña y demás, puede pasar como una lesión oncológica, si uno sabe que está en radiación, te empiezan a aplicar cremas y un montón de cosas, pensando que es un hongo o cualquier otra cosa parecida, pero cuando usted ya se da cuenta que es el paciente que está radiando en esa parte y demás, es normal que aparezca en esa esquemación seca como vemos ahí, que después se va a poner húmeda. Entonces, esa dermatitis húmeda casi siempre hay un incremento del flujo sanguíneo, hay una hiperemia casi siempre entre las 45 y 50 Grays. Sí, hay una ulceración cutánea y necrosis por encima de los 60 Grays, donde ya aparecen cicatrices atróficas permanentes. El crecimiento del pelo es interrumpido porque los folículos pilosos casi siempre se revierten a la fase de reposo, por eso el paciente empieza a perder pelo en esa parte donde se irradia, ¿cierto? Y empieza a aparecer 2 meses después de que se hizo la última radiación, ¿cierto? Se demora, pero más o menos empieza a aparecer ahí de nuevo. Por encima de 55 Gray ya se pierde totalmente el pelo. Más o menos después de los 10 días empieza la repitelización. Y por último, pues ya hay complicaciones tardías, ¿cierto? Como son atrofia, telangiectasia, fibrosis cutánea, necrosis, lesiones vasculares. ¿Listo? Se adelgaza la epidermis, se rompe mucho más fácil, una enduración, un engrosamiento, hay edema de la dermis, tejido celular subcutáneo y cuando ya lleva mucho tiempo el paciente con la radiodermitis puede aparecer lo que se conoce como una úlcera radionecrótica y aparece más o menos entre el segundo y tercer mes de tratamiento. Entonces, ojo con esto porque la radiodermitis me va a producir, aparte de las lesiones que vemos ahora, las úlceras radionecróticas. ¿Listo? Que muchas veces hay que tratarla como las úlceras que normalmente tratamos en las úlceras tradicionales, por así decirlo. Entonces, mire, diferentes pacientes en diferentes estadios, ¿sí? De su proceso terapéutico de radiación. Y eso mira las diferentes características. Muy bien. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando el paciente empieza esa radiación, eso va a empezar un tipo de toxicidad cutánea radioinducida, que se divide en dos. Esa toxicidad cutánea radioinducida, pues da un daño cutáneo que puede demorar muchísimos años en manifestarse. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente puede estar con su lesión cerrada, ya pasó el proceso de radiación, y 6 meses, un año después, aparecen lesiones. Entonces usted tiene, por ejemplo, esta toxicidad puede ser aguda, crónica o tardía. Si es aguda, casi siempre se da unas semanas después de que termine el tratamiento, 3, 4 semanas, aparecen algunas lesiones como algunas lesiones y síntomas como vamos a ver a continuación. Y si es crónica o tardía, pues puede aparecer hasta después de 6 meses que termina la radioterapia. ¿Listo? Entonces, cuando es aguda, casi siempre aparece de 2 a 3 semanas, ¿sí? Aparece hipersensibilidad, tirantez en esa piel, la piel está roja y sensible, así ya esté cerrada la piel, va apareciendo, digamos que de la nada, ¿listo? Porque es un proceso interno. Se hace queda cutánea, prurito, hiperpigmentación cutánea, daños celulares en los capilares, hay depilación, descamación, exposición de la dermis, ¿sí? Dolor local, en fin, hay varias características ahí que son características de la toxicidad aguda. Y aquí sí hay una clasificación de esa toxicidad, ¿cierto? Que está sobre todo la clasificación de la NSI, del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, donde se clasifica la toxicidad aguda por grado, desde grado 1 hasta el grado 4, dependiendo
el tipo de lesiones que se encuentren. Entonces, invito a consultarla. Hay lesiones, daños, cuando es crónica o tardía, ya que los daños son diferentes, hay daños a nivel del tejido vascular y conectivo, puede haber alopecia, cambios en la pigmentación, telangiectasis, atrofia de la piel, fibrosis, ulceración, ¿sí? Y hay factores que influyen en el riesgo de esa toxicidad cutánea, el esquema de la radioterapia, el tiempo, los grays, factores que aumentan el daño celular, factores físicos del paciente, si es obeso, si extiende a la, eh, a la caquexia, ¿cierto? Las características de la piel, si tiene enfermedades de base, si tiene un EPOC, una falla cardíaca, y hay unos factores ya endógenos, ¿cierto? Síndrome de Gorlin, la anemia, síndrome de Bloom, el lupus, todo eso que hace que la toxicidad sea mucho más grave, mucho más crónica. Y aquí se da un fenómeno que se llama el fenómeno de recall o el fenómeno de rellamada. ¿Qué es el fenómeno de recall en radiodermitis? Es una reacción cutánea tardía. Tardía es que se puede dar después, después del séptimo mes de terminación, perdón, del séptimo día de terminación de la radiación hasta 840 días después. Listo, es casi siempre una lesión o síntomas que aparecen en el campo previo de la radiación o perilesión donde se hizo la radiación, ¿cierto? Casi siempre se da interacción entre la radioterapia y agentes quimioterápicos. No se sabe la incidencia, no se sabe la exactitud, la etiología, ¿listo? Se hace biopsia y no se tiene clara la etiología y no hay recomendaciones estándar sobre el manejo, ¿listo? Muy importante acá. Casi siempre el paciente puede presentar también neumonitis, mucositis, esofagitis, ¿sí? Pero ese fenómeno de recall casi siempre sea por medicamentos específicos, cuando se utiliza citostáticos como los que ven en pantalla o antibióticos como los que ven en pantalla, el cefotecano, el catiflozacin o tuberculostáticos, todos esos que ven allí, por lo general, están relacionados con el fenómeno de recall o fenómeno de llamada, que después del séptimo día que termina la radiación hasta 840 días después. Eso es lo que entonces ahí sobre todo se da como veíamos neumocitis, mucositis, esofagitis. ¿Cómo se previene? Pues entonces, pues esto es lo que queremos saber todos, ¿cierto? ¿Qué hacemos con este paciente? Ya sabemos la fisiopatología, ya vimos cómo atenderla, ya vimos cómo se puede tratar. Es importante tenerla acá, entonces hay que mantener la piel supremamente hidratada. Yo recomiendo que este paciente cuando sepa que va a empezar la redemitis pueda tener cremas con urea al 50% que tiene una hidratación profunda. Sí, debe tener mucho líquido, entre más hidratado mejor. Vamos a tratar de que esa piel no se rompa tan pronto. ¿Listo? La nutrición aquí pues es inminente, que es importante, ¿sí? Higiene adecuada de la piel, los ácidos grasos hiperoxigenados, el aceite de oliva extra virgen ha demostrado también que ayuda al paciente en esa prevención, ¿listo? El paciente debe hacerse limpieza diaria de estas lesiones para evitar una sobreinfección, ¿listo? Sobre todo cuando se lave, como esa piel es tan sensible, que utilice una manopla suave para hacerse aseo ahí en esa parte, ¿sí? No se deben utilizar esponjas, ojalá se puedan utilizar productos de pH neutro, ¿cierto? Jabón de barra y eso pues no se recomienda, ojalá un gel de pH neutro. Muy importante es que el secado se debe hacer sin frotar, se debe hacer es con ligeros toquecitos en la piel que está afectada. No se utiliza recomendar ni perfumes, desodorantes, alcohol o todo lo que contenga elementos metálicos porque dañar mucho la piel. No se debe afeitar la piel, la piel que se esté irradiando, no se debe pilar. Muy importante, no se puede colocar adhesivos porque al retirarlo se puede hacer un skin tear o un desgarro cutáneo porque recuerde como ahorita que esta piel está muy debilitada. Se debe proteger esa piel del sol, ¿cierto? Con bloqueadores, en el caso cuando ya haya pasado pues la sesión, muy importante, no utilizar secadores de pelo, no nada de temperaturas extremas porque eso hace que la piel se nos rompa mucho más rápido. Y como les decía, protectores o bloqueadores por encima de un 30 de protección, un SPF mayor de 30, que hay siempre entre 50 y el 80 será el más recomendado. Y sobre todo, no utilizar ropa apretada que me haga presión en esa piel porque va a ser demasiada la incomodidad que sufre el paciente. Sobre todo ropa holgada sin presiones, ¿cierto? Es muy importante que nada que nos irrite, colonias, nada, y cremas. Si utiliza alguna crema, pues yo les recomiendo que utilicen en vez de cremas aceite de oliva extra virgen, porque las cremas pueden tener alcohol,
y causar un daño mayor en su piel. Esta es el grado, la clasificación de la radiodermitis de 0 a 4, 0 aspecto normal y 4, descamación húmeda, hemorrágica, ulceración y necrosis. Entonces, digamos que esto sí se puede prevenir en el sentido de que usted puede espaciar la aparición de las lesiones con un buen cuidado de la piel, ¿cierto? No hay, digamos, una crema específica que usted coloque para que el paciente no tenga lesiones por radiación. Esto pues, o al menos yo no conozco. ¿Sí? Lo que tenemos son puros cuidados previos y en el momento de la lesión. Si esa lesión, si ese paciente tiene, por ejemplo, lesión con qué se puede limpiar, usted puede limpiar ese paciente con soluciones superoxidadas que hay en el mercado, ¿cierto? Hay varias, no digo pues nombres, pues sería algo comercial, pero usted sí tiene soluciones superoxidadas que puede aplicar al paciente, dejarlas actuar, ¿cierto? Favorecen el pH neutro, favorecen la formación de fibroblastos y hacer mucho más fácil pues que usted atienda a este paciente. ¿Cada cuánto se deben hacer las curas? Pues esto, digamos que no hay un protocolo que diga que se debe limpiar diario, cada 2 días, tal. Esto siempre será consideración y dependiendo de las características del paciente. Si usted considera que diario, hágalo diario, ¿sí? Ojo, si usted piensa que se van a sobreinfectar, ese lavado pues deberá ser diario. Hay algunos protocolos que dicen que entre menos se toque la lesión, más va a curar pronto, pero usted hay que mirar las características de la lesión, que no sea una camisa de fuerza. Aquí tenemos diferentes pacientes pues con lesiones por radiodermitis, ¿cierto? Mire el eritema, mire el cambio de coloración, mire la descamación, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Entonces, son pocos los productos que tenemos con evidencia científica. Usted va a encontrar que los pacientes se aplican demasiados productos, demasiados, aquí hay de todo, pero realmente son pocos los productos que uno dice que tiene la evidencia que se puede aplicar. Seguramente hay productos que no tienen evidencia y al paciente le sirven, pero pues no los mencionaré acá. Usted puede utilizar pastas secantes en zonas de pliegues cutáneos, ¿cierto? Para que esas zonas que permanecen húmedas, gel en áreas seborreicas, crema por fuera de los pliegues en áreas seborreicas, ¿cierto? Emolientes como la urea, como les decía ahorita, el aloe vera, el ácido pantoténico, la avena, sí, hay varias cremas que tienen esos productos que tienen evidencia científica, pues acá no los menciono por temas comerciales que no se me permite, pero con tal de que tengan esos productos, seguramente les va a ir supremamente bien porque están comprobados. Listo, que la cremas ricas en aloe vera, en urea, hay cremas de urea al 50, al 30, al 20% con avena, y esas con avena, aunque le van a hacer mucho al paciente porque van a nutrir la piel, pueden también causar algo de erosión en la piel para que tenga cuidado. ¿Estas para qué van a servir? Nos van a servir para evitar la descamación seca que se da en el paciente, ¿cierto? Y sobre todo el aloe vera y la cremas con manzanilla son para dermatitis grado 1. Si usted quiere utilizar hidrogeles o hidrocoloides con el paciente tiene dermatitis húmedas, cremas de barrera como el sucralfato, la sal de aluminio, ¿sí? Que hace una barrera mecánica o una barrera cicatrizante para que nos ayude con las prostaglandinas. Si utiliza cremas con ácido hialurónico, me va a estimular los granulocitos, que aquí nos va a servir mucho. Y si utiliza corticoides tópicos, me van a causar una vasoconstricción, van a ir a hacer inhibición de los leucocitos, y aquí se recomienda utilizar también hidrocortisona al 1%, que tiene evidencia científica en estos pacientes. No se recomienda utilizar productos tópicos grasosos, sobre todo porque me favorecen la sobreinfección. Se recomienda el uso de soluciones superoxidadas, perdón. Se puede utilizar adhesivos de silicona que pegan y despegan mucho más, con mucha más suavidad. Antibióticos si hay infección, antihistamínicos si hay prurito. Se puede utilizar radioprotectores como la miofostatina y la ordoteína, sobre todo cuando hay lesiones en cabeza y cuello. Los tratamientos quirúrgicos para la necrosis, la caléndula para la inflamación, los zapatitos de plata, las sustancias para lavar la herida y sobre todo el sucralfato tópico. ¿Listo? Entonces aquí es importante que hay un arsenal de productos, son lesiones muy difíciles de curar, pero aquí hay un arsenal de productos que podemos utilizar. Y con eso terminamos, no sin antes de nuevo recordarles que esta charla se hizo en torno al
sexto Congreso Internacional y octavo Nacional de Atención al Paciente con Heridas, que vamos a realizar en Medellín del 29 al 31 de marzo, Hotel Trip. Vamos a tener invitados nacionales e internacionales, español, México. Vamos a hablar de todo, paciente quemado, vamos a hacer vendaje en paciente quemado, vamos a aprender a colocar VAC, vamos a aprender a hacer vendaje en linfedema, mejor dicho. No se lo pierda, va a estar súper, súper genial. Hotel Trip 29 al 31 de marzo de la próxima semana, y también ahí les recuerdo en mi perfil de Instagram, @doctorheridas, para que aprenda bastante de heridas. Así que nos vemos, espero que les haya gustado, y ya pues las preguntas nos dejan ahí en la cajita de preguntas. Así que nada, muchísimas gracias.